¿Qué pasa cuando pierdes todo, y Dios guarda silencio? Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, y aún así decidió confiar. Algunas preguntas no tienen respuesta, pero cambian tu vida para siempre. En los próximos minutos descubrirás una de las historias más profundas sobre el sufrimiento, la fe y el encuentro con Dios. ¿Puede la fe sobrevivir cuando todo se derrumba? ¿Es posible confiar cuando no entendemos? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Para comprenderlo, debemos viajar a una historia antigua, una historia que aún habla hoy. Hubo un día, uno que comenzó como cualquier otro, en el que la vida de un hombre se partió en dos. Hasta entonces, su historia había sido sinónimo de estabilidad. Su nombre evocaba respeto. Su casa era un lugar de celebración constante. Su tierra producía en abundancia. Sus hijos crecían rodeados de cuidado. Sus decisiones eran meditadas. Su conciencia estaba tranquila. Nada en el horizonte anunciaba ruina. Vivía en una región antigua donde el honor todavía significaba algo, donde la palabra dada tenía peso y la rectitud no era una estrategia social, sino una forma de existir. No era perfecto, pero era íntegro. No era arrogante, pero era firme. No actuaba por miedo, sino por convicción. Su fe no era una fachada ni una costumbre heredada sin reflexión. Era una relación viva, cultivada en lo cotidiano. Cada vez que sus hijos celebraban juntos, él se levantaba temprano al día siguiente. No para vigilar, no para controlar, sino para interceder. Oraba por ellos con un corazón atento, como quien protege lo que ama incluso de aquello que no ve. No daba por sentado la bendición, la agradecía y la resguardaba. Su prosperidad era evidente. Rebaños numerosos, tierras fértiles, siervos fieles, recursos suficientes para vivir sin sobresaltos. Pero lo que verdaderamente sostenía su identidad no era la abundancia, sino la coherencia. Parecía una vida sólida, una vida equilibrada, una vida que avanzaría con serenidad hacia el futuro. Y sin embargo, lejos de la mirada humana, algo más se estaba desarrollando. En un ámbito que escapa a los sentidos, se planteó una cuestión inquietante: ¿qué sostiene realmente la fidelidad de un ser humano? ¿La convicción interior o la comodidad exterior? Se sugirió que la integridad de aquel hombre estaba protegida por la prosperidad que lo rodeaba, que su devoción podía estar sostenida por la seguridad, que quizá, si se retiraban las bendiciones, también desaparecería la fe. Se permitió que todo fuera tocado, excepto su vida. Y entonces comenzó el desmoronamiento. No fue gradual. No fue lento. Fue una sucesión de golpes que apenas dejaban espacio para respirar. Un mensajero irrumpió con noticias de violencia. Invasores habían atacado, se habían llevado animales, habían asesinado trabajadores. Apenas logró escapar. Mientras aún se procesaba esa pérdida, llegó otro anuncio devastador: un desastre consumió rebaños enteros y a quienes los cuidaban. Luego otro. Más saqueos. Más muerte. Más ruina. La estabilidad se resquebrajaba noticia tras noticia. Y cuando parecía imposible que el dolor aumentara, llegó la última voz. Sus hijos. Reunidos en celebración. Un viento feroz. Una casa colapsada. Silencio. En cuestión de horas, todo lo visible desapareció. Riqueza, estructura, descendencia, futuro. El aire debió volverse espeso. El tiempo debió sentirse irreal. La mente incapaz de integrar tanto en tan poco. Y sin embargo, su primera reacción no fue rabia descontrolada ni acusación inmediata. Rasgó sus vestiduras. Se inclinó hasta el suelo. Lloró. Y adoró. No negó el dolor. No lo disfrazó. No fingió serenidad. Pero en medio del derrumbe reconoció algo que estaba más profundo que sus pérdidas: la vida misma no le pertenecía. Había recibido todo. Ahora lo había perdido. Y aún así, eligió no convertir el sufrimiento en resentimiento. Esa respuesta no nació de la frialdad, sino de una raíz interior cultivada durante años. La fe que se forma en tiempos de calma es la que sostiene en tiempos de tormenta. Pero la prueba no había terminado. Nuevamente se levantó la pregunta: ¿y si el dolor no solo toca lo externo? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo mismo se convierte en territorio de sufrimiento? Se permitió que su salud fuera herida.
Y el hombre que había sido símbolo de fortaleza terminó sentado en el polvo, cubierto de llagas dolorosas, aislado por la incomodidad constante. La piel ardía. El cuerpo dolía. El ánimo se desgastaba. Ya no quedaba nada externo a lo que aferrarse. Ni bienes. Ni hijos. Ni reputación intacta. Ni salud. Solo él. Y su fe. Incluso la voz más cercana, la de quien compartía su vida, expresó agotamiento. Desde la devastación, sugirió rendirse. Abandonar la lucha. Renunciar a todo. No era crueldad. Era desesperación. Pero él respondió con una serenidad que no provenía de la ausencia de dolor, sino de una convicción arraigada: si aceptamos lo bueno cuando llega, también debemos atravesar lo difícil sin negar nuestra confianza. No estaba diciendo que no dolía. Estaba diciendo que el dolor no definiría su lealtad. La escena era desconcertante. Un hombre reducido a cenizas emocionales. Un cuerpo debilitado. Una casa vacía. Y, aún así, una fe que no se extinguía. La noticia de su condición se expandió. 3 amigos decidieron visitarlo. Eran hombres experimentados, compañeros de años, personas que lo conocían antes del desastre. Cuando lo vieron, quedaron impactados. Su deterioro era tan evidente que apenas lo reconocían. Se sentaron con él. 7 días. Sin palabras. Solo presencia. Y en ese silencio compartido hubo una forma de respeto que ningún discurso podía igualar. Pero el silencio no podía durar para siempre. Finalmente, él habló. Y lo que salió no fue calma impecable, sino lamento crudo. Desear no haber nacido. Cuestionar el sentido de continuar. Expresar la profundidad del cansancio. No habló como un teólogo que defiende doctrinas. Habló como un hombre herido que busca comprender. Y así comenzó un diálogo intenso que transformaría la escena de duelo en un debate sobre justicia, sufrimiento y el carácter mismo de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón y te está ayudando a reflexionar, te invito a apoyar este canal suscribiéndote. De esa manera me ayudas a seguir creciendo y a continuar compartiendo contenidos que inspiran, fortalecen la fe y nos invitan a mirar la vida con mayor esperanza. Gracias por ser parte de este camino. El primero de sus amigos rompió el silencio con cautela. No comenzó atacando. Comenzó recordando. Le habló del pasado, de la influencia que él mismo había tenido sobre otros. Le recordó cómo había levantado a los desanimados, cómo sus palabras habían fortalecido a quienes estaban a punto de caer, cómo su consejo había sido guía en tiempos inciertos. Ahora te toca a ti, parecía insinuar. En su mente, el universo funcionaba con un orden claro. Dios no actuaba sin razón. El sufrimiento no era arbitrario. Si algo tan devastador había ocurrido, debía existir una causa moral detrás. No lo acusó abiertamente, pero sugirió lo suficiente. Tal vez, dijo, había algo que necesitaba ser corregido. Tal vez el dolor era una forma de disciplina. Tal vez, si buscaba a Dios con humildad y aceptaba la lección, la restauración vendría. Era una lógica estructurada. Consoladora en apariencia, pero rígida. El hombre escuchó. Y luego respondió. No negó la grandeza de Dios. No proclamó inocencia con arrogancia. Pero dejó claro que su dolor era más pesado que cualquier explicación simplista. Sus palabras no eran teóricas, eran viscerales. Comparó su sufrimiento con una carga imposible de medir. Dijo que sus gemidos no eran exageración, sino el reflejo de una angustia que superaba lo soportable. Sentía que, en lugar de consuelo, estaba recibiendo análisis. Lo que más anhelaba no era absolución humana, sino poder presentar su caso directamente ante Dios. El segundo amigo tomó la palabra. Más directo. Más estructurado. Su visión del mundo era todavía más definida. Dios es justo. Los rectos prosperan. Los malvados enfrentan consecuencias. Si la tragedia había alcanzado a sus hijos y su casa, debía existir una falta que no se había reconocido. Su tono no era compasivo, era correctivo. Desde su perspectiva, aceptar la culpa era el primer paso hacia la restauración. Pero el hombre respondió con una mezcla de frustración y reverencia. Reconoció que Dios es inmenso, que su poder es incuestionable. Admitió que, frente a él,
Ningún ser humano puede pretender perfección absoluta. Y sin embargo, insistió, no encontraba en su conciencia una culpa que justificara aquella devastación. Su conflicto no era con la justicia divina, sino con la interpretación humana. El tercero intervino. Impulsivo. Incómodo. Sin rodeos. Sostuvo que incluso lo que estaba sufriendo podía ser menos de lo que merecía. Insinuó que había arrogancia en su defensa. Lo llamó a examinarse con mayor severidad. Sus palabras cayeron como sal en una herida abierta. Y la conversación cambió de tono. El hombre comenzó a defender su integridad con mayor claridad. No desde el orgullo, sino desde la honestidad. Señaló que la realidad no siempre se ajusta a esquemas simples. Observaba el mundo. Veía injustos prosperar. Veía personas rectas sufrir. La vida no parecía funcionar como una ecuación matemática visible. Sus amigos defendían un orden inmediato. Él describía una complejidad más profunda. La tensión crecía. El primero volvió a hablar, ahora con mayor severidad. Describió el destino de los malvados con imágenes vívidas, casi insinuando que la situación actual encajaba en ese patrón. El segundo reforzó la idea. El tercero insistió con intensidad. Cada uno, a su manera, buscaba proteger la idea de una justicia clara, visible y predecible. Pero en su empeño por defender el orden, perdieron la sensibilidad. El hombre, agotado, los llamó consoladores incómodos. Dijo que, si los roles estuvieran invertidos, él no hablaría así. Que lo que necesitaba era comprensión, no sospecha. Y en medio de ese intercambio doloroso, pronunció algo sorprendente. A pesar de su angustia, expresó confianza en que, al final, habría justicia. Que existía un defensor. Que su causa no quedaría enterrada para siempre. Era una chispa de esperanza en medio del debate. No era certeza arrogante. Era convicción persistente. La conversación continuó durante largos intercambios. Argumentos. Réplicas. Metáforas. Imágenes del destino de los injustos. Recordatorios de la grandeza divina. Y en cada ronda, las posiciones se endurecían. Hasta que el diálogo llegó a un punto de agotamiento. Todo parecía dicho. Las posturas estaban claras. Las heridas, abiertas. Y entonces, cuando parecía que el intercambio no podía ofrecer nada nuevo, una voz distinta decidió intervenir. Un hombre más joven. Había permanecido en silencio hasta ese momento. No por falta de opinión, sino por respeto. Pero ahora, su interior ardía con algo que necesitaba expresar. El joven se había mantenido al margen durante toda la discusión. Había escuchado cada argumento, cada acusación, cada defensa apasionada. Había observado cómo la conversación pasaba de la empatía inicial al enfrentamiento, cómo las palabras se volvían más filosas a medida que aumentaba la frustración. Y mientras oía, algo se formaba en su interior. No estaba satisfecho. Ni con la rigidez de los amigos. Ni con el tono creciente de autodefensa del hombre herido. Finalmente, tomó la palabra. Comenzó con humildad, reconociendo que la edad suele traer experiencia. Dijo que había guardado silencio por respeto, porque consideraba apropiado escuchar antes de hablar. Pero también afirmó algo importante: la sabiduría verdadera no proviene únicamente de los años, sino de la comprensión que Dios concede. Había esperado. Ahora sentía que debía hablar. Se dirigió primero a los tres amigos. Le señaló que, aunque habían intentado responder, no habían logrado refutar verdaderamente el argumento central. Se habían limitado a repetir la misma idea bajo distintas formas: el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Pero la situación delante de ellos no encajaba con tanta simplicidad. Luego miró al hombre afligido. Reconoció su dolor. No lo negó. No lo minimizó. Pero también observó que, en su defensa, corría el riesgo de centrarse demasiado en su propia justificación. El joven introdujo un matiz diferente. Propuso que el sufrimiento no siempre es castigo. Que tampoco necesariamente es prueba de culpa oculta. A veces, dijo, puede ser un medio de enseñanza. Un proceso formativo. Un despertar. Explicó que Dios puede hablar de muchas maneras. A través de sueños.
a través de advertencias internas, a través de circunstancias que sacuden la rutina, y también mediante experiencias difíciles que obligan a detenerse y reflexionar. El dolor, aunque indeseado, puede convertirse en instrumento de transformación. No estaba afirmando que el hombre hubiera cometido un crimen oculto. Estaba sugiriendo que la prueba podía tener un propósito más profundo que el castigo. Insistió en que Dios no actúa injustamente, que su carácter es recto, que sus decisiones no son arbitrarias. Aunque los seres humanos no siempre comprendan el porqué inmediato, existe intención en lo que permite. Habló de la grandeza divina con pasión. Dijo que Dios observa los caminos humanos con atención, que nada escapa a su mirada, que su justicia no necesita ser defendida por argumentos humanos. Subrayó la importancia de la humildad. En lugar de exigir respuestas, propuso abrir el corazón a la posibilidad de aprender. En lugar de interpretar el silencio como abandono, verlo como parte de un proceso. Sus palabras no eran agresivas, pero sí intensas. Era evidente que sentía urgencia. Afirmó que el sufrimiento puede rescatar al ser humano de caminos destructivos, que puede profundizar la comprensión, que puede purificar intenciones, que puede reorientar el corazón. No todos los dolores son consecuencia. Algunos son preparación. Algunos son advertencia. Algunos son crecimiento. El ambiente quedó suspendido. No ofrecía una explicación definitiva, pero ampliaba la perspectiva. Mostraba que la realidad podía ser más compleja que castigo o recompensa inmediata. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando las voces humanas parecían haber agotado sus argumentos, el silencio regresó. Pero esta vez no era el silencio incómodo del inicio. Era un silencio expectante, denso, cargado de algo distinto. De repente, desde un torbellino, surgió una voz. No era una opinión. No era un consejo. No era un análisis. Era una presencia. Y su autoridad no necesitaba ser probada. No comenzó respondiendo preguntas específicas. No explicó directamente la causa del sufrimiento. En lugar de eso, planteó una pregunta penetrante. ¿Quién habla sin comprender plenamente? No era una humillación cruel. Era una invitación a ampliar la visión. Se pidió al hombre que se preparara para escuchar. Y entonces comenzó una serie de preguntas que recorrerían la vastedad de la creación. ¿Dónde estabas cuando se establecieron los cimientos de la tierra? ¿Quién trazó sus límites? ¿Quién encerró el mar dentro de fronteras invisibles? ¿Quién ordena al amanecer que rompa la oscuridad cada día? No eran preguntas para obtener información. Eran preguntas para despertar asombro. Se habló de los océanos contenidos dentro de márgenes que nadie puede mover. De la luz que emerge cada mañana sin fallar. De las profundidades que ningún ser humano ha explorado completamente. De los almacenes del granizo. De los senderos del viento. De los ciclos que sostienen la vida sin intervención humana. La voz recorría la inmensidad del universo. Constelaciones. Estrellas. Lluvias que caen en lugares deshabitados. Nieve que cubre montañas remotas. Relámpagos que iluminan cielos sin testigos. Luego dirigió la atención hacia el mundo animal. Leones que buscan alimento. Cabras que dan a luz en montañas escarpadas. Asnos salvajes que corren libres. Criaturas que viven ajenas a la estructura humana, sostenidas por un orden que no depende del control humano. Cada imagen ampliaba la perspectiva. Cada pregunta desarmaba la pretensión de comprensión total. No se ofrecía explicación directa del dolor. Se revelaba la grandeza del contexto. El mensaje implícito era claro. Si el universo está lleno de misterios que exceden la capacidad humana, ¿cómo pretender comprender completamente los caminos de Dios? El hombre escuchaba. Y mientras escuchaba, algo comenzaba a cambiar. No porque recibiera la respuesta específica que esperaba, sino porque su marco de referencia se expandía. La voz no se detuvo. No suavizó el tono. Tampoco apresuró el cierre. Continuó desplegando ante el hombre un panorama que iba más allá de cualquier discusión previa. Le habló del cielo profundo, de constelaciones que cruzan la noche con un orden que ningún ser humano estableció.
Le mencionó agrupaciones estelares que aparecen en su tiempo preciso, estaciones que se suceden sin retraso, ciclos que funcionan con una precisión que nadie en la Tierra puede alterar. ¿Puede el ser humano guiar a las estrellas? ¿Puede convocar a la lluvia cuando le conviene? ¿Puede ordenar al relámpago que ilumine el horizonte? Cada pregunta no era un reproche, era una confrontación con los límites. Después, la voz descendió otra vez a la Tierra. Describió animales que viven fuera del dominio humano. Criaturas que no obedecen a estructuras sociales ni a expectativas morales humanas. El buey salvaje que no se somete al arado. El avestruz que parece actuar con descuido, pero sobrevive según el diseño que le fue dado. El caballo que se lanza al combate con fuerza y valentía que nadie le enseñó. Se habló del halcón que remonta vuelo guiado por instinto. Del águila que construye su nido en alturas inaccesibles. De un orden vasto, complejo, autosostenido. La pregunta subyacente era constante. ¿Entiendes realmente el entramado completo de la realidad? El hombre, que antes había defendido su inocencia con firmeza, ahora escuchaba sin interrumpir. Ya no intentaba responder. Ya no reclamaba explicación inmediata. Porque estaba percibiendo algo más profundo que una respuesta técnica. Estaba percibiendo grandeza. La voz entonces introdujo dos figuras simbólicas. Criaturas imponentes, indomables, poderosas más allá del control humano. Una representaba fuerza terrestre, masa y estabilidad casi inquebrantable. La otra evocaba poder acuático, resistencia, una presencia que ningún arma humana podía dominar. No eran simples animales. Eran representaciones de fuerzas que el hombre no puede controlar. Si no puedes dominar estas criaturas, parecía decir la voz, ¿cómo pretendes juzgar la estructura completa del universo? No era humillación. Era perspectiva. El hombre comenzó a comprender que su dolor, aunque real y profundo, no era el centro absoluto del cosmos. Que su experiencia no anulaba la sabiduría divina. Que su incapacidad para entender no implicaba ausencia de propósito. Finalmente, la voz hizo una pausa. Y en ese silencio posterior, el hombre habló. Pero su tono había cambiado. Ya no exigía. Ya no argumentaba. Reconoció que había hablado desde una comprensión limitada. Admitió que había abordado asuntos demasiado grandes para su capacidad. No se retractó de haber sufrido. No negó su dolor. Pero aceptó que su perspectiva era parcial. Había oído hablar de Dios antes. Ahora decía haberlo percibido de manera más profunda. Y esa experiencia transformaba su postura. Se produjo entonces algo inesperado. La restauración. La historia no concluyó en silencio eterno ni en resignación permanente. La salud regresó. La estabilidad volvió. Las relaciones fueron restauradas. Incluso la prosperidad material, perdida en el comienzo del relato, se multiplicó. No como premio por haber ganado un debate. No como simple compensación matemática, sino como parte de un cierre que afirmaba algo esencial. El sufrimiento no fue el capítulo final. La historia no terminó en la herida. El hombre, que había pasado por pérdida, cuestionamiento, silencio y confrontación, emergió con una comprensión más amplia. No obtuvo todas las respuestas técnicas, pero obtuvo algo mayor. Confianza. Humildad. Una visión que reconocía límites humanos y grandeza divina. Y así, la narración completa deja una enseñanza que va más allá del caso individual. La vida no siempre funciona según ecuaciones simples de causa y efecto. No todo dolor es castigo inmediato. No toda prosperidad es señal de mérito. Existe un orden que supera la lógica instantánea. Existe un propósito que puede permanecer oculto durante el proceso. Y existe la posibilidad de crecimiento incluso en medio de la prueba más intensa. La historia invita a reflexionar sobre nuestra tendencia a explicar lo inexplicable con fórmulas rápidas. Invita a examinar la manera en que juzgamos el sufrimiento ajeno. Invita a reconocer que, aunque la experiencia humana sea limitada, eso no significa que la realidad carezca de sentido. El dolor es real. La pérdida es devastadora. Las preguntas son legítimas. Pero la perspectiva puede expandirse. Y cuando se expande, la desesperación absoluta puede transformarse en reverencia.
El hombre no salió del proceso con todas las respuestas. Salió con algo diferente. Una comprensión de que no necesita entenderlo todo para confiar. Pero la restauración visible no es, en realidad, el núcleo más profundo de la historia. Lo verdaderamente transformador no fue la recuperación de bienes, ni la salud restaurada, ni la estabilidad familiar que volvió con el tiempo. Todo eso es significativo, sí. Pero ocurre después de algo más esencial, un cambio interior. Porque antes de que regresaran las posesiones, antes de que la vida volviera a tomar forma, hubo un desplazamiento silencioso en el corazón del hombre. Al principio, su fe estaba anclada en una experiencia ordenada. Él conocía a Dios dentro de un marco comprensible. Fidelidad produce bendición, rectitud produce protección. Había coherencia entre conducta y resultado. Su mundo tenía estructura. Y cuando esa estructura se quebró, no solo perdió bienes y salud. Perdió el mapa. Esa es quizá la parte más inquietante del relato. No se trata únicamente de dolor físico o pérdida material. Se trata de la ruptura de un sistema mental. Cuando lo que creía seguro deja de funcionar, la crisis se vuelve existencial. El hombre pasó por todas las etapas. Primero el shock. Luego la resistencia. Después la defensa. Más tarde la frustración. Y finalmente, la apertura. En el proceso, dijo cosas intensas. Se lamentó con crudeza. Expresó deseos de no haber nacido. Cuestionó el sentido de su sufrimiento. Sintió el peso del silencio divino. Nada de eso fue ocultado. Nada fue censurado. El relato no suaviza la experiencia humana para hacerla más cómoda. Al contrario, la muestra en su crudeza más honesta. Y eso es lo que la hace poderosa. Porque muchas veces se asume que la fe implica serenidad constante, respuestas rápidas y aceptación inmediata. Pero aquí vemos otra cosa, vemos lucha. Vemos preguntas sin resolver durante largos periodos. Vemos diálogo tenso. Vemos incomodidad. Vemos un proceso que no se resuelve en un instante. El joven que habló introdujo una dimensión nueva, la posibilidad de que el sufrimiento tenga un propósito formativo. No como castigo, sino como instrumento. Y aunque esa perspectiva amplió la conversación, no fue la explicación final. La intervención divina no dio una ecuación. Dio una visión. En lugar de explicar el por qué, mostró el quién. Mostró grandeza. Mostró complejidad. Mostró un universo funcionando con sabiduría que supera la comprensión humana. Y en ese encuentro, el hombre comprendió algo decisivo. Su experiencia, aunque intensa, no era el centro absoluto del orden universal. Eso no minimiza el dolor. Lo ubica dentro de un marco más amplio. Es como observar una pieza aislada de un tapiz. Si se analiza sola, puede parecer caótica. Pero cuando se ve el diseño completo, la pieza adquiere sentido. El problema es que rara vez vemos el diseño completo. Vivimos dentro del fragmento. Y el fragmento duele. El relato nos confronta con una tensión incómoda, el hecho de que la justicia divina no siempre se manifiesta de manera inmediata o visible. No todo se resuelve en el mismo capítulo en que surge el conflicto. Pero también afirma algo firme: la realidad no está gobernada por el azar ciego. Existe intención. Existe sabiduría. Existe propósito, aunque no sea transparente. La restauración final no convierte el sufrimiento previo en insignificante. No borra las cicatrices. No elimina la memoria del dolor. Lo que hace es demostrar que el proceso no fue abandono definitivo. Hay continuidad. Hay cierre. Y, sobre todo, hay transformación. El hombre que comenzó defendiendo su integridad con vehemencia, termina reconociendo sus límites con humildad. No porque haya sido aplastado, sino porque ha visto algo más grande que sí mismo. Eso cambia la manera en que se vive después. La historia, entonces, no es simplemente un relato antiguo sobre un individuo específico. Es una exploración profunda de una pregunta universal. ¿Qué hacemos cuando el sufrimiento rompe nuestras categorías? ¿Cómo respondemos cuando nuestras fórmulas no funcionan? ¿Seguimos exigiendo respuestas exactas, o estamos dispuestos a ampliar la perspectiva? También es una advertencia para quienes observan el dolor ajeno desde la distancia.
Los amigos del hombre creían tener claridad. Creían estar defendiendo la justicia divina. Pero su error fue reducir la complejidad a una regla simple. Intentaron proteger una idea, pero no escucharon suficientemente a la persona. El relato nos invita a ser cautelosos con juicios rápidos, a reconocer que no vemos todas las variables, a admitir que hay dimensiones invisibles en cada historia humana. Y, quizá lo más desafiante, nos invita a aceptar que la confianza no siempre nace de entenderlo todo, sino de reconocer que no lo entendemos todo. La fe, en este marco, no es ignorancia. Es humildad consciente. Es reconocer que nuestra perspectiva es parcial, que nuestro conocimiento es limitado, que nuestra experiencia, aunque intensa, no agota la realidad. El hombre termina su proceso con una declaración implícita: antes conocía de oídas, ahora conoce por experiencia. No porque haya recibido todas las respuestas detalladas, sino porque ha atravesado el fuego del cuestionamiento y ha salido con una comprensión más profunda. Y esa comprensión no es arrogante, es reverente. El sufrimiento no fue deseado, no fue buscado, no fue romántico. Fue real, devastador y desconcertante. Pero no fue inútil, porque produjo algo que no habría surgido de otra manera: una visión transformada. La narración completa deja una resonancia que trasciende la historia específica. Nos recuerda que el dolor puede desestabilizar nuestras certezas, que las explicaciones simplistas rara vez hacen justicia a la complejidad de la vida, que el silencio no siempre es ausencia, y que, en ocasiones, el crecimiento más profundo ocurre cuando nuestras categorías se rompen. No todo será explicado en el momento. No toda pregunta recibirá respuesta inmediata. Pero la historia sugiere que el proceso mismo puede convertirse en revelación. Y al final, cuando la tormenta pasa y la quietud regresa, lo que permanece no es únicamente la restauración externa. Es una comprensión más amplia, una humildad más profunda, una confianza que no depende de la ausencia de pruebas. Y quizá esa sea la enseñanza más duradera: que incluso en medio del desconcierto, puede haber propósito, que incluso en el silencio, puede haber presencia, y que incluso cuando no entendemos, podemos aprender. Y entonces, después de atravesar palabras, preguntas, silencios y clamores, el relato nos conduce a un espacio más profundo, casi sagrado, donde las certezas humanas comienzan a disolverse y queda solamente la experiencia desnuda del encuentro con el misterio. Durante todo este recorrido, hemos escuchado argumentos firmes, convicciones arraigadas y explicaciones que intentaban encerrar el sufrimiento dentro de fórmulas comprensibles. Los amigos insistían en su lógica: el orden moral del universo debía funcionar de manera clara, visible, inmediata. Si alguien sufría, debía haber una causa oculta; si alguien prosperaba, debía existir una recompensa merecida. Pero la historia fue mostrando, poco a poco, que la realidad es más compleja que cualquier esquema. El dolor de aquel hombre justo no encajaba en las categorías tradicionales. Su clamor no era rebeldía vacía, sino una búsqueda sincera de sentido. Sus preguntas no nacían del desprecio, sino del anhelo profundo de comprender. Y en ese anhelo hay algo profundamente humano. Porque todos, en algún momento, nos encontramos en ese mismo lugar interior donde las respuestas fáciles dejan de ser suficientes, donde las explicaciones heredadas parecen quedarse cortas frente a la intensidad de lo vivido, donde surge la necesidad de ir más allá de lo superficial y mirar directamente al corazón de las cosas. A lo largo de su sufrimiento, él no dejó de hablar, no dejó de expresar su dolor, su confusión, su esperanza. A veces sus palabras fueron firmes, otras veces, temblorosas. Hubo momentos de valentía y momentos de agotamiento. Pero en todo ello permanecía una relación viva, una conversación abierta, incluso cuando no entendía. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más profundas: la fe no siempre se manifiesta en respuestas seguras, sino en la disposición a seguir dialogando aún en medio de la oscuridad. Hay algo profundamente conmovedor en esa perseverancia. Porque continuar buscando cuando todo parece incierto requiere una fortaleza silenciosa, una confianza que no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción interior que resiste incluso cuando no ve. Mientras tanto,
Los discursos de quienes lo rodeaban reflejaban una tensión que ha acompañado a la humanidad durante siglos, el deseo de explicar el sufrimiento frente al misterio de su existencia. Sus palabras, aunque llenas de intención, revelaban también los límites del entendimiento humano. Querían defender la justicia, pero terminaron endureciendo el corazón. Querían preservar la verdad, pero olvidaron la compasión. Y así, sin darse cuenta, transformaron la consolación en acusación. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes cuando nos encontramos frente al dolor ajeno. ¿Buscamos comprender o apresuramos juicios? ¿Ofrecemos presencia o respuestas apresuradas? ¿Escuchamos realmente o simplemente defendemos nuestras ideas? El relato nos recuerda que acompañar a alguien en su sufrimiento no consiste en resolver su misterio, sino en caminar a su lado con humildad. A medida que las voces humanas se van agotando, comienza a abrirse un espacio distinto. Un silencio lleno de significado, como si la narrativa misma nos invitara a detenernos y contemplar. En ese silencio surge una percepción nueva. Hay dimensiones de la realidad que no pueden ser capturadas por razonamientos simples. Hay profundidades que requieren reverencia más que explicación. Y en esa reverencia nace una forma diferente de comprensión. No una comprensión que lo explique todo, sino una que reconoce los límites. Precisamente por ello, se abre al asombro. El hombre que sufrió tanto llega a un punto donde su mirada cambia. No porque haya recibido todas las respuestas, sino porque su experiencia lo ha llevado a una percepción más amplia. Sus preguntas no desaparecen, pero se transforman. Ya no buscan controlar el misterio, sino habitarlo con confianza. Esta transformación interior es sutil, casi imperceptible, pero profundamente real. Es como cuando, después de una larga noche, comienza a insinuarse la primera luz del amanecer. No disipa de inmediato toda la oscuridad, pero anuncia que algo nuevo está emergiendo. Y con esa luz llega también una serenidad distinta. Una serenidad que no ignora el dolor, sino que lo integra. Que no niega las pérdidas, sino que las mira con una perspectiva más amplia. Que no exige entenderlo todo, sino que descansa en la certeza de que hay un propósito que trasciende lo visible. Al contemplar este desenlace, somos invitados a mirar nuestras propias historias con mayor profundidad. Tal vez recordemos momentos en los que también atravesamos preguntas sin respuesta. Momentos en los que sentimos que el silencio era más elocuente que cualquier explicación. Momentos en los que la esperanza parecía frágil, pero aún así persistía. En esos momentos, algo se forma en lo profundo del ser. Una capacidad de confiar más allá de lo inmediato. Una sensibilidad que reconoce la complejidad de la vida. Una sabiduría que no siempre se expresa en palabras, pero que se manifiesta en la manera de vivir. El relato no nos ofrece una fórmula sencilla para evitar el sufrimiento, ni pretende resolver todas las tensiones de la existencia. En cambio, nos ofrece algo quizá más valioso, una invitación a vivir con honestidad, a expresar nuestras preguntas, a sostener la esperanza incluso cuando el camino es incierto. Nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra, que la integridad puede permanecer aún en medio de la prueba, que la búsqueda sincera tiene valor por sí misma, y que, en lo profundo, existe una realidad que sostiene incluso cuando no la comprendemos plenamente. Al llegar al final, es natural sentir una mezcla de quietud y reflexión. Como si después de un largo viaje interior, el corazón encontrara un lugar donde descansar. No porque todas las preguntas hayan sido respondidas, sino porque hemos aprendido a convivir con ellas de una manera más serena. Quizá ese sea el verdadero cierre, no una conclusión definitiva, sino una apertura. Una apertura a seguir viviendo con mayor sensibilidad, a mirar la vida con ojos renovados, a reconocer que cada experiencia, gozo o dificultad, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y de encuentro con lo trascendente. Y así, en el silencio que queda después de las palabras, surge una invitación suave pero persistente. Detenernos. Respirar. Contemplar. Recordar que la existencia es un misterio que se despliega momento a momento, y que dentro de ese misterio hay una presencia que acompaña, sostiene y llama a confiar. Que cada uno pueda llevar consigo esta reflexión como una luz discreta, capaz de iluminar los caminos personales, de fortalecer la esperanza y de recordar que incluso en los momentos más oscuros, la historia continúa escribiéndose con un propósito que trasciende nuestra comprensión.
Y en esa certeza silenciosa, descansamos. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.